Hola a todos, bienvenidos a TIP Webinar, un ciclo de capacitaciones técnicas en línea diseñado especialmente para ustedes, por el apoyo de las principales marcas de la industria de HVAC. En TIP estamos muy contentos de celebrar nuestro aniversario número 29 al lado de nuestros clientes y proveedores, con este tipo de iniciativas a través de las cuales renovamos nuestro compromiso de ser su mejor aliado. Para arrancar este ciclo de webinar, le damos la bienvenida a Julio César Villa. Él es especialista en entrenamiento técnico por parte de Resida. Y el tema que tenemos para el día de hoy es soluciones en calidad de aire. Bienvenido, Julio César. A continuación te voy a dar el acceso para que puedas compartir tu pantalla. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Bastante interesante. Estamos viviendo una situación sin precedentes con la emergencia sanitaria del COVID-19, al menos para tiempos actuales, y esto pues nos está obligando a cambiar el cómo se hacen los negocios. Nosotros, y esto es para todos, debemos de ser capaces de adaptarnos y de cambiar la forma en la que se hacen estos negocios, además de afrontar lo que se nos presente, para que nuestros negocios crezcan, y por ello pues estamos recibiendo una gran demanda de productos de IAQ, así como muchas preguntas de nuestros productos, y el cómo se está manejando esta situación. Hay que decir las cosas como son, y es algo que se malinterpreta en algunos casos. Nadie de ninguna marca de absolutamente nada de productos de IAQ les puede asegurar a ustedes y a los clientes el que un producto o nuestros productos son 100% eficaces contra el virus de COVID-19, especialmente porque debido a que no hay vacuna, pues es difícil realizar las pruebas de forma adecuada, especialmente por cómo se manufacturan todos estos dispositivos. Han de saber que se hacen en líneas de producción, motivo por el cual pues el probarlo con uno de estos virus resultaría bastante peligroso. ASHRAE, la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción y Refrigeración y Aire Acondicionado, pues nos hace algunas recomendaciones. De hecho, son las mismas recomendaciones que nos hace prácticamente para todos los contaminantes biológicos y los contaminantes del aire en general. Es utilizar ventilación para poder hacer dilución del aire que se encuentra viciado, filtración de partículas y también utilizar luces ultravioleta para poder eliminar los agentes biológicos que pudiesen permanecer en el aire. La información que vamos a proveer el día de hoy tiene como objetivo ayudarlos a ustedes, el poder mantener conversaciones informadas con sus clientes sobre los beneficios generales de los productos de Honeywell Home de Reside. Algunas recomendaciones también antes de continuar. De acuerdo con la OMS, este virus se transmite principalmente por gotas que se esparcen mayormente por individuos infectados que se encuentran tosiendo o que estornudan o incluso al hablar. Y si nosotros nos encontramos en un rango de aproximadamente 6 pies y de alguna forma estos virus o las partículas del virus pudiesen llegar hacia nuestro sistema respiratorio, pues nos llegaremos desafortunadamente a infectar. La doctora María Bankerkopf es la experta de zoonosis, que en caso de que no sepan qué es zoonosis, es la transmisión de enfermedades de otras especies a la especie humana. Nos indica que este virus no solamente se puede transmitir por gotas, sino también dependiendo de la calidad del aire y de factores como la humedad y la temperatura, se puede mantener suspendido durante varias horas. Hace poco salió un artículo para México donde se le indicaba que este virus pues podía ser transmitido de forma aerobia, y en parte cierto debido a las concentraciones de personas que pueden ir desde 2 hasta 100, pues es muy probable que el virus pueda permanecer en el aire sin dificultad, y debido a las altas concentraciones de humedad, entre otros factores, polvo, etcétera, pues esto pueda llegar fácilmente a otros individuos, lo cual pues también los va a infectar desafortunadamente. Hay que tener en cuenta que la solución que vamos a presentar el día de hoy está diseñada para tratar el aire en los ductos del aire y como tal no tiene ningún impacto en el exterior, a menos de que se haga una circulación del aire, en cuyo caso pues casi siempre vamos a tener un sistema de circulación de aire que va a estar jalando aire del exterior para poder utilizar aire fresco y va a expulsar el aire del interior. La idea es que posteriormente tengamos un filtro electrónico preferentemente, y también luces UV antes y después de este filtro para poder realizar una limpieza adecuada del aire que se está ingresando a los sistemas de acondicionamiento. Teniendo todo esto en cuenta,
y es algo que nos han repetido mucho en México y una despedida que nosotros hacemos en nuestras presentaciones. Por favor, hay que lavarnos las manos constantemente, mantener las superficies limpias. Si estornudándose hay que hacer el llamado estornudo de etiqueta, que es con el ángulo interior del codo, y seguir todas las recomendaciones de los expertos para poder reducir los contaminantes en el aire interior. Muy bien, ahora ya una vez dando esta introducción, no, perdón, no sé qué es eso, es un botón de levantar la mano. Ya dando esta introducción, vamos a empezar con el tema. Primero que nada, ¿qué es IAQ, o qué es la calidad del aire interior? IAQ significa Indoor Air Quality, de sus siglas, quiere decir calidad del aire interior, y va relacionada directamente a todos los contaminantes que pudiesen existir en interiores, en espacios interiores en general. Esto va en residencias, en trabajos, en tiendas, en cualquier espacio que se pueda tener en el interior. Podremos decir nosotros incluso que la calidad del aire interior se pudiese medir, entre comillas, específicamente en los espacios cerrados como el transporte público, el metro, incluso en los automóviles personales. Y bueno, para poder saber qué clase de calidad interior podemos tener, y esto es más que nada una percepción de los usuarios finales, pues se tienen en cuenta tres tipos de contaminantes distintos. Son los tipos de contaminantes químicos, como el monóxido del carbono, dióxido de carbono, dispositivos volátiles, residuos de desintegraciones químicas, limpiadores en aerosoles, perfumes, todo lo que se pueda agregar al aire de alguna forma. Aquí en México se limpia, por ejemplo, con pinol. Si utilizamos pinol en el piso y esto pues desprende un olor al aire, esto también hasta cierto punto es un contaminante en el aire. Todo esto está directamente relacionado con la calidad del aire y es justamente un contaminante químico. También están los contaminantes físicos, como las presencias de fibra de polvo, que son visibles en muchos casos, pelo de mascotas, piel muerta de personas, cabello de personas, fibras, entre muchas otras cosas. Y por supuesto los biológicos, que son los que más nos importan en este momento, como las bacterias, los virus y los hongos. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo del tipo de calidad de aire interior que nosotros tengamos, especialmente para las empresas, también va a afectar directamente a la productividad de las personas. No tanto en el caso de qué tan cómodos se sientan, que sí es un factor importante, es decir, si una persona no está cómoda en su trabajo, en su escritorio o en el espacio donde se encuentre, pues obviamente no va a ser tan productivo, no va a tener la misma concentración, pero no va a afectar tanto como si una persona es alérgica a las fibras de polvo que están esparciéndose a través del edificio, o si hay mucho polen, o si hay, digamos, factores que no le permitan quedarse en el interior de este edificio, pues eso no le va a permitir poder asistir a su trabajo, y eso claramente se ve reflejado en un ausentismo que puede ser esparcido a muchas otras personas. También, digamos, si tenemos el esparcimiento de enfermedades o de bacterias que puedan causar otros problemas directamente de salud al resto de la comunidad que se encuentra en este edificio, pues eso también va a afectar a qué tanto ausentismo vamos a tener, si las personas pueden, en primer lugar, desarrollar sus actividades en estos espacios interiores, entre muchas otras cosas. Esto teniendo en cuenta, y lo que estamos mostrando aquí es pre-COVID, se piensa, o mejor dicho, se calcula que las personas pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Y esto es, si yo me despierto en la mañana a las, vamos a decir, 6 de la mañana, me quedo, digamos, 2 horas en mi casa, en su casa, de ahí paso al transporte público, vamos a decir 1 hora, y me voy a mi trabajo 8 horas. De esas 8 horas, pues yo estoy obviamente en un espacio interior, a menos de que mi trabajo sea de campo. Luego de ahí regreso otra vez al transporte público o a mi automóvil para regresar a mi casa, y me quedo ahora en mi casa a comer, dormir y ya termino mis actividades. Prácticamente todo el día, a excepción de 2 horas, voy a estar en un espacio interior, y si no tengo yo un control de estos contaminantes, pues entonces se va a ver reflejado en que yo voy a tener problemas de mucosa, problemas de garganta, tal vez sea alérgico a algún factor en el lugar, y eso no me va a permitir a mí poder hacer prácticamente nada donde yo esté. Ahora, ya vimos más o menos cuál es el problema. Vamos a hablar de cómo podemos solucionar este problema, y para esto, lo dice ASHRAE, de hecho, podemos utilizar el control de la fuente, que sería deshacerse de la fuente de contaminantes como los hongos o las bacterias y virus,
los ácaros que puedan estar en los sistemas de aire utilizando luces UV. Podemos también utilizar sistemas de filtración para poder filtrar las partículas contaminantes y es algo espectacular en muchos casos. Yo sé de algunas personas que utilizan el filtro como el que se ve en pantalla, el F300, literalmente fuman frente a él utilizando un cigarro y el aire sale limpio del otro lado, de la forma extraña que realiza la limpieza, rompiendo las partículas y atrapándolas dentro del propio filtro. Y es justamente algo que podría pasar con todas estas bacterias o virus que pudiesen quedar desactivadas o muertas. Si yo realizo una limpieza antes de mi filtro, pues quiere decir que las bacterias y virus quedan muertos, pero entonces sus cuerpos siguen estando ahí, siguen estando presentes en el aire, hasta que son atrapados por el filtro y ya a partir de ahí, pues el resto del aire queda limpio. Y también, por supuesto, el uso de ventilación o dilución, es decir, un sistema de ventilación balanceada como el que tenemos en pantalla, el cual pues permite adicionalmente de no solamente estar pues limpiando el aire que ya se tenga en el interior utilizando los filtros y las luces UV, sino también si yo tengo un aire muy viciado como los aires de las cocinas o simplemente si tengo todos estos perfumes y aerosoles, limpiadores, desinfectantes que se estén agregando al aire, todo esto se va a cargar como materia directamente al aire. Entonces, si yo utilizo un sistema de dilución, puedo sacar todo este aire que ya se encuentra muy viciado y que simplemente no se puede limpiar tan bien por aire completamente fresco que viene del exterior para ahora limpiando utilizando los filtros y las luces UV. Ahora, hay que tener en cuenta que la solución depende del tipo de contaminante. No se trata nada más como de si yo utilizo mi luz UV, simplemente todo se va a limpiar. O si yo utilizo un filtro, ya nada va a pasar a través de este filtro. Hay que tener en cuenta el que voy a limpiar. Si yo, por ejemplo, quiero limpiar, perdón, gases como olores, monóxidos de carbono, dióxidos de carbono, etcétera, pues preferentemente debería yo de utilizar un filtro, preferentemente un filtro electrónico. Sin embargo, si se trata de otras cosas como bacterias, polen, moho, virus, debería utilizar luces UV y posteriormente realizar el filtrado. Si yo quiero también filtrar partículas sólidas como polvo, neblinas o humo, pues todo esto se puede filtrar directamente a través de un filtro, ya sea un filtro electrónico o un filtro de medios, como los filtros que se utilizan, estos de papel que se venden en Costco, pues todos esos los podría yo utilizar para realizar la limpieza. Un segundo. Ahora, como ejemplo, tenemos el control de la fuente, las luces UV. La luz UV y específicamente la luz UVC, sin meternos muy a fondo de cómo es que funciona, realiza una limpieza de los virus y bacterias realizando una desactivación de la cadena de ADN y ARN o ARN que se pueda tener en alguna de estas bacterias. Ay, perdón. Aquí es una animación de qué es lo que... Ok. Una disculpa. Es una animación de cómo realiza la ruptura de ADN directamente sobre los virus y bacterias. En este caso, pues las lámparas lo que van a hacer es que van a matar los aerosoles, van a destruir el ADN de los virus, lo cual los inactiva. Curiosamente, si no entendemos muy bien cómo funcionan los virus, por eso no digo que mata los virus como tal, pero se usa mucho, es que los virus son cadenas de ADN y de ARN que pueden entrar directamente hacia los organismos y pues obviamente infectarlos para poder realizar su distribución o su duplicación y poder seguir creciendo como un organismo posteriormente. Y una de las ventajas que tiene la luz UV en general es que justamente puede realizar la desactivación de estos agentes. Desconozco si se está compartiendo el audio, no sé si me lo pueden confirmar, por favor. El siguiente es un video que nos da una explicación de cómo funciona todo esto. Listo, tenemos audio, gracias. Perfecto. Los hospitales se sienten protegidos por el uso de filtros EPA que bloquean hasta 99,97% de las partículas. Sin embargo, un pie cúbico de aire contiene típicamente 100.000 micropartículas. Con el aire, que viaja aproximadamente a 4 metros por segundo a través de un ducto de 60 centímetros cuadrados, tenemos 80 millones de partículas. Por lo tanto, en promedio, el 0.003%, o sea 24.000 partículas por minuto, pueden atravesar el filtro EPA. Si algunos microorganismos pasan la barrera, pueden infectar a los pacientes. Hay 4 fuentes fundamentales de agentes patógenos en los edificios. En primer lugar, las bacterias, como Legionella, que entran en el edificio desde el exterior a través del aire de reposición.
En segundo lugar, las bacterias y los virus, como el tuberculosis y la gripe, que son introducidos al edificio por la gente. Una vez en el aire, los microbios se propagan en todo el edificio a través de los ductos de aire acondicionado. Pasan con facilidad a través de los filtros primarios, provocando gripes leves o enfermedades más graves. En tercer lugar, y la causa más seria de la mala calidad de aire interior, son el moho y los hongos que crecen en los serpentines y bandejas de condensado. Por lo consiguiente, las micotoxinas y esporas del moho se propagan en todo el edificio, causando asma, alergias, cansancio, dolores de cabeza, gripe y baja productividad. En cuarto lugar, el moho que crece en el serpentín se convierte en el ancla o imprimación biológica. Esto permite que la mugre que pasa a través de los filtros se pega a las aletas del serpentín, formando un complejo biofilm que produce y libera microorganismos infecciosos tales como MRSA, Pseudomonas y Aspergillus. Estos también son propagados en todo el edificio. Posicionando los emisores UVC de alta potencia en el serpentín, se puede eliminar más del 99% de todos los virus, las bacterias y el moho que viajan en el aire. También elimina el moho y el biofilm que crece en el serpentín, evitando la reproducción de las micotoxinas, esporas y la propagación de enfermedades y dolores de cabeza. Si se escuchó bien, bueno, esa es justamente una de las ventajas que tenemos al utilizar las luces UV, especialmente en sistemas grandes donde tenemos serpentines, porque justamente si se genera moho en los serpentines, esto va a causar dos cosas. Va a causar que se empiece a propagar todas las bacterias que están directamente sobre el propio, ahí le llaman biofilm o biopelícula, en este caso sería el moho que se está generando sobre el propio serpentín, y además va a bloquear el paso directamente del aire que vaya en este caso transcurriendo a través del serpentín, lo cual pues causaría que sea menos y por ende nos va a causar un gasto muchísimo mayor de la energía que esté utilizando en el sistema. Por otro lado tenemos los medios de filtración que podemos utilizar en este caso los filtros mecánicos y electrónicos. La diferencia es que los filtros mecánicos o también llamados Su audio se está cortando bastante. ¿no? Sí, A ver, ahí se escucha mejor. Probando. sí. Sí, ya se escucha. Escúchame. Entonces, vamos a utilizar ya sea los filtros, los filtros mecánicos o de medios, que son muy similares a los filtros como de café, filtros algo así como de papel. No es papel propiamente. Lo que hacen es que las partículas al pasar por estos filtros pues quedan atrapadas entre las partes del filtro. También llegan a colisionar las propias partículas entre sí, causando que se atrapen dentro de los propios filtros o simplemente colar las partículas cada vez más pequeñas hasta el punto en el que solamente el aire puede pasar. Por otro lado, tenemos los filtros electrónicos, que lo que hacen es que utilizan una carga eléctrica en cables ionizados, los cuales pues van a romper las partículas en sus componentes positivos y negativos para posteriormente ser atraídos o repelidos con las cargas positivas y negativas. De hecho, este es un videito nada más, espero que sí se vea bien, no tiene audio. Nos muestra cómo es que funciona nuestro F300, nuestro filtro electrónico. Tenemos ahí un prefiltro que se va a encargar de atrapar las partículas más grandes y posteriormente las celdas ionizadoras. Primero, pues las partículas grandes son atrapadas por el prefiltro. Después, las partículas más pequeñas que sí logran pasar a través del prefiltro van a ser destruidas por efectos de electricidad con los cables ionizadores y estos van a ser partidos en partes positivas y negativas, que son las partículas más pequeñas que se pueden tener de estas partículas más grandes, y posteriormente serán directamente utilizando los efectos de atracción eléctrica positivo y negativo.
Y esto permite que las partículas, es decir, la piel muerta, los cabellos, todo lo que pudiese pasar los prefiltros, pues entonces se quede atrapado directamente en las celdas. No se muestra aquí, pero adicionalmente hay un postfiltro en el cual si algo llegase todavía a pasar las celdas que atrapan las partículas, pues entonces se queda ya solamente atrapado en el postfiltro. Y también utilizando la ventilación balanceada, que lo que hace es que, como mencionaba hace un momento, permite el poder sacar todo el aire hacia el exterior, todo el aire que tenga ya, ¿no? Y en este caso va a jalar aire del exterior al interior, dejando pasar aire fresco directamente al interior para poder aprovecharlo. Pero hay un problema. Si yo estoy ya acondicionando mi aire, estoy controlando la humedad, estoy controlando el que se tenga limpio, ¿por qué voy a sacar todo mi aire que ya está tratado al exterior si yo quiero aprovecharlo en el interior, ¿no? Es que no tiene mucho sentido. Y bueno, para esto se utilizan núcleos especiales que son del HRV, que es un ventilador de recuperación de calor, o un ERV, que es un ventilador recuperador de energía, que se encargan de que toda la humedad, todo la energía calórica que yo ya estaba invirtiendo en mi aire, pues se quede en el interior utilizando en este caso el aire del exterior. El siguiente tampoco tiene audio. Es un ejemplo de cómo funciona un HRV, que creo que se detuvo. Ahí va. Vemos en este caso que tenemos el aire de retorno, que saca el aire del HRV hacia el exterior y se está expulsando todo ese aire que en este caso pues ya se encuentra viciado y se ingresa ahora aire del exterior al interior. Podemos notar en las diferencias de temperatura que toda la energía se va a quedar en el interior sin necesidad de nosotros deshacernos de la energía que ya invertimos. Podemos utilizar los tres medios al mismo tiempo utilizando el ventilador balanceado para que entonces podamos nosotros recuperar toda la energía posible con el aire del interior y traer aire fresco del exterior. Podemos utilizar también las luces UV para como de los propios ductos y además un filtro electrónico para poder nosotros limpiar todas las partículas que pudiesen estar aún dentro de los propios ductos para poder proveer el aire más limpio que se pueda en el interior. Pero no es todo lo que tenemos como factores de plano, que también este virus específicamente puede sobrevivir de acuerdo a los factores que tengamos como humedad o incluso polvos, cualquier cosa que pudiésemos tener. Si ya controlamos las partículas de polvo, ya controlamos también el aire del exterior y ya realizamos una limpieza con filtros, aún así, si no tenemos las condiciones adecuadas, pues entonces pudiese ser que pudiera por algún motivo pues sobrevivir este virus, si es que así se le quiere llamar. Entonces, para deshacernos de eso también tenemos el control de humedad, donde nosotros vamos a cambiar la humedad relativa que se tenga directamente sobre el aire del retorno y también el aire que se está proveyendo al interior de los espacios que se quieren acondicionar. Y como último detalle, pues la zonificación que nos ayuda a realizar un uso eficiente de nuestro sistema, además de que nos ahorra muchísimo dinero en cuanto al uso del propio sistema. Ya sabemos que en muchos casos, pues se tiene un sistema centralizado o un sistema que atiende todo el piso, y pues no todo el día va a haber gente en todo el piso, entonces si yo quiero tener una cierta temperatura todo el día, no es necesario que yo tenga que calentar o enfriar el piso completo. Si hay personas que pasan más horas o menos horas en ciertas áreas específicas, podría yo concentrarlo o dividir el área de tal manera de que solamente se atienda a un área específica. Hablando de humedad, Hablando de humedad específicamente, bueno, en este caso tratamos la humedad relativa, la cual se expresa como un porcentaje de, vamos a decir, aire frío que se encuentra en una cierta temperatura y nos afecta de dos formas. Va a ser primero la cantidad de humedad que puede estar presente en el aire de suministro, lo cual pues ya sabemos que va a afectar directamente el crecimiento o la supervivencia de estos factores biológicos. Y además, y otra cosa importante, es que justamente va a afectar la sensación térmica que tengan las personas. Si ustedes ya han visto, y yo supondría que sí, han visto los forecasts, las predicciones del tiempo, pues se ve la temperatura en ese momento, una humedad relativa y la sensación térmica. La sensación térmica va relacionada directamente con la humedad relativa que se tenga en un espacio. Si yo tengo cierta humedad,
relativa en este caso, pues va a afectar directamente el cómo se siente y esto a mí me va a dar la impresión de que hace más calor de lo que en realidad hace. Entonces, de hecho, es lo que pasa en las playas, no es que en las playas haga tanto calor, yo asumiría que muchos han ido, han notado cómo en los interiores de los hoteles pues tiene un clima controlado, pero apenas salen así al lobby o se van a la calle, pues inmediatamente les da un golpe de calor de la diferencia de sensación que existe sobre el aire que existe en el exterior. Y es que en este caso, pues es netamente la humedad que está en todo ese espacio. Si ustedes sacan un termómetro, van a ver que la temperatura no es tan alta como lo que ustedes están sintiendo. Y en espacios interiores pasa exactamente lo mismo. Si yo utilizo un sistema de calefacción, por ejemplo, entonces se va a sentir una cierta temperatura y si hay una cierta humedad, pues esto me va a causar a mí la idea, la sensación de que hace muchísimo más calor. O viceversa, si yo estoy utilizando un sistema de enfriamiento y hay demasiada humedad en el aire, pues yo voy a tener que poner mi aire a una temperatura aún más baja para que entonces pues yo pueda sentirme cómodo porque realmente no es la temperatura que yo estoy sintiendo. Y esto va relacionado directamente con los niveles de humedad. Para poder controlar esto, nosotros tenemos tanto humidificadores como deshumidificadores que nos pueden ayudar a controlar estos niveles. ASHRAE específicamente nos recomienda tener un nivel de humedad entre el 30 hasta el 60%, que es una, vamos a decir, un área segura, un área sana, saludable, donde no existe tanto crecimiento de bacterias o de virus o de hongos, además de que no nos afectan tanto las infecciones respiratorias, no pueden sobrevivir los ácaros tampoco, ni se pueden producir con tanta facilidad las reacciones químicas, así como las producciones de ozono. Fuera de estos rangos, pues se puede ver fácilmente que se disparan así completamente, especialmente cuando hay calor. ¿Dónde es el área óptima? Pues es alrededor del 50%. Si nosotros queremos tener un área bien cuidada, donde tenemos también poco crecimiento de bacterias y virus, poco crecimiento de moho que ya se encuentra limpia y ya se encuentra controlada, necesitaríamos también tener un control de humedad de alrededor del 50%, que ni sea muy poco ni sea demasiado. Porque si tenemos mucha humedad, esto nos va a causar, además de las molestias de calor y del crecimiento de virus y bacterias, también va a causar alta condensación que va a causar daños directamente sobre los muebles, las paredes, los acabados. Todo esto se va a terminar deshaciendo si hay demasiada humedad, motivo por el cual tendremos que utilizar un deshumidificador. Pero si hay muy poca humedad, pues entonces el aire seco nos va a generar problemas de piel seca, picor en los ojos, irritación en las vías respiratorias y mucosas, además de que esto pues también nos causa a nosotros vulnerabilidad ante todas estas infecciones, como el catarro, la gripe, bronquitis, además de otros virus. No es así como que simplemente si se limpia el aire, pues ya se arregle el problema. Tenemos que tener en cuenta todos estos factores para que pueda funcionar de forma adecuada. Y los siguientes, permítanme compartir ahora video. Espero que se escuche bien. Y veo que se cortó otra vez. Compartir video. Ahí va. Es una explicación rápida de cómo es que operan los humidificadores y deshumidificadores. A grandes rasgos, el proceso de humidificación es el siguiente. Una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco o con bajo contenido de humedad, normalmente aire atmosférico. Parte del agua se evapora, enfriándose así la interfaz. El seno del líquido cede entonces su calor a la interfase y por lo tanto se enfría. A su vez, el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo que éste se humidifica. Cuando hay un exceso de humedad en el aire, el ventilador jala el aire sobre una bobina fría que condensa la humedad transformándola en líquido. El agua es removida por el drenaje y el aire seco entonces pasa por una bobina caliente y es de vuelta al cuarto. De vuelta al cuarto, de tal manera que yo puedo controlar la humedad que estoy teniendo en el propio sistema que yo estoy controlando, es decir, en el área que yo quiero ahora acondicionar. Y ya por último, si yo agrego todos estos sistemas y yo realizo la limpieza adecuada del aire que estoy manejando en mis ductos, estoy realizando también la filtración de todos los cuerpos extraños que pudiesen estar, estoy realizando la dilución de todos los productos y toda clase de producción que puede existir dentro de los propios ductos y además estoy controlando la humidificación del sistema, es decir, controlo cuáles son los niveles de humedad que se están manejando.
Además de todo esto, yo puedo también controlar cuál va a ser el uso de la energía que se va a tener dentro de los propios espacios que yo voy a acondicionar. ¿Cómo funciona? Muy simple, yo voy a cortar el suministro de aire acondicionado que se esté utilizando para una cierta área. Y es que no es lo mismo calentar un cuarto que toda una casa, o no es lo mismo calentar un par de oficinas que todo un piso completo. Si no hay gente que se encuentre en estas áreas finalmente, no es necesario el utilizar toda esa energía e invertirla innecesariamente, pues se volvería un gasto. Lo que yo puedo hacer es simplemente el cortar de nuevo el suministro de aire acondicionado y también del aire que ya se encuentra limpio directamente hacia estas áreas para yo ahorrar energía dentro del propio sistema. Y así no solamente voy a tener una inversión grande, sino que también voy a tener un beneficio aún más grande. Pues me va a ayudar a conservar energía. Como un ejemplo de las aplicaciones residenciales, si yo tengo un sistema residencial donde se tiene un piso arriba y un piso abajo, casi siempre los sistemas se encuentran lados de tal manera que hay ductos por toda la casa y el termostato va a estar, vamos a decir, en la sala o en un pasillo común. Entonces, el termostato se va a encargar de encender el sistema hasta el punto en el que el aire donde se encuentra el termostato, pues llegue a la temperatura y a los niveles de humedad que ya se hayan programado. Es decir, si yo pongo 22 grados, pues al momento el aire del termostato llega a 22 grados, entonces el termostato apaga el sistema. Pero en el segundo piso no va a ser así. En el segundo piso va a existir una diferencia muy grande de humedad y también de temperatura, lo cual pues no me va a permitir controlarlo de forma adecuada. Tendré yo que bajar la temperatura y el nivel de se pueda compensar y esto no me va a ayudar. Solamente va a estar generando más gastos, además de que los controles del piso de abajo pues van a... ¿Qué pasó? Los controles del piso de abajo pues no van a estar en sus niveles óptimos y esto me causaría problemas ahora en el piso de abajo. Y yo por otro lado, entonces puedo tener el control tanto de humedad como de temperatura en ambas áreas, de tal manera que las dos áreas pues puedan disfrutar exactamente de las mismas condiciones y en el punto en el que ya no es necesario el estar distribuyendo aire frío y limpio y humedad o quitar humedad directamente del piso de abajo, pues entonces ahora solamente se va a aplicar sobre el piso de arriba. Y al momento en el que los dos llegan al nivel adecuado, se apaga todo el sistema hasta que vuelva a ser requerido por cualquiera de los dos. Para poder controlar todo esto, y esto es los sistemas de humidificación, deshumidificación, ventilación balanceada, filtración, luces UV y además sonificación, pues suena a demasiadas cosas y como que yo necesitaría demasiados controles. Entonces, para evitar yo el comprar humidistatos, deshumidificadores, vamos a decir controles de ventilación, controles de ventiladores y además el termostato, pues puedo simplemente yo integrar todo esto en un solo control. En lugar de estar preocupándome por cada una de las cosas por separado, pues simplemente voy a agregar yo un control que se puede encargar de realizar el control de absolutamente todo. Y esto sería el control de los filtros y de las luces UV, que me va a indicar cada cuánto tiempo yo tengo que realizar los cambios de los filtros o el lavado de los filtros, en el caso de los filtros electrónicos, los cambios de las lámparas de luz UV, porque en caso de que no estén informados al respecto, las luces UV y las lámparas en específico tienen que ser reemplazados cada año. Después del número de horas empiezan a bajar su eficiencia al punto en el que dejan de producir la suficiente luz UVC para poder realizar la limpieza. Motivo por el cual pues tenemos que cambiar las lámparas. También, si quiero yo utilizar la ventilación balanceada, pues es justamente para poder controlar el ventilador, puedo yo controlarlo todo a través del mismo control, además de controlar también los niveles de humedad y de la misma manera la zonificación del sistema de acuerdo a donde yo esté utilizando mis dispositivos. Y para ello tenemos los termostatos IAQ. El termostato IAQ que se muestra en pantalla es un termostato que funciona con tecnología RedLink inalámbrica, el cual pues va a controlar cualquier dispositivo que se encuentre controlado a EIM, al dispositivo que tenemos del lado derecho, donde vamos a tener todos nuestros dispositivos conectados. Esto no, perdón, es un video de cómo se puede, bueno, sí, es un video de cómo se puede operar. La operación es exactamente la misma en los termostatos 9000. Yo puedo utilizar el control de ventilador para encenderlo, dejarlo en automático o en circular. Si lo tengo en automático, va a operar solamente cuando el sistema esté encendido. En circular va a estar operando constantemente para estar limpiando el aire y en encendido simplemente va a estar encendido todo el tiempo. Después también puedo controlar yo el sistema, si yo quiero ponerlo en frío o en calor.
Podemos notar, de hecho, desde la pantalla que ustedes pueden ver el nivel de humedad que está detectando el termostato, y de acuerdo al nivel de humedad que nosotros pongamos en el termostato, también va a estar controlando cuál va a ser el nivel de humedad que va a manejar. Y podemos, por supuesto, cambiar, subir o bajar la temperatura. ¿Cómo se realiza el cableado de estos dispositivos? Bueno, yo voy a poder cablear mis deshumidificadores, humidificadores y ventiladores directamente al IEM, y este IEM se va a comunicar de forma inalámbrica al Prestige. Mostramos aquí dos cables, el cable R, que son necesarios específicamente en el Prestige para poder darle poder al termostato, aunque esto no es obligatorio. Ustedes pueden utilizar un termostato aparte de 24 volts para que entonces se pueda conectar el termostato Prestige utilizando solamente el red Redlink al IEM. Y es, de hecho, una de las ventajas que tiene Redlink, que todo es inalámbrico, excepto específicamente lo que se vaya a conectar al IEM o lo que se vaya a conectar directamente al termostato, que sería la fuente de poder. Eso a ustedes les da la ventaja de poder realizar una instalación nada invasiva y todo poder controlarlo con algunos botones. Si yo fuese a utilizar un sistema de zonificación, bueno, puedo realizar una instalación similar a la que tengo en pantalla ahora mismo, donde yo tengo una zona conectada específicamente a todos mis dispositivos para poder controlar cada una de las zonas de forma independiente, de tal manera que yo tengo un nivel de limpieza aún mayor dentro de esta área y poder realizarlo sobre las zonas 2, 3 y 4 con un máximo de hasta 4 zonas utilizando un panel como el que se ve en pantalla. Si por otro lado yo no quiero utilizar nada tan complejo, simplemente quiero utilizar, digamos, quiero utilizar las luces UV, quiero utilizar los filtros y con un deshumidificador me basta porque en prácticamente toda Latinoamérica pues es un clima tropical en la mayoría de los casos. Entonces yo puedo utilizar, digamos, un True IAQ si es que quiero utilizar los tres al mismo tiempo, es decir, el ventilador, el deshumidificador y el humidificador, o también puedo utilizar un termostato T10 donde yo voy a tener mis notificaciones para saber cuándo es que tengo que cambiar o lavar los filtros, cuándo es que tengo que cambiar las lámparas, y además puedo controlar un solo dispositivo de IAQ, es decir, un deshumidificador en ese caso. O un humidificador, en su defecto, si es que quiero utilizar un humidificador. Muy bien. Esto sería prácticamente todo en cuanto a la introducción de IAQ. No sé si tuviéramos alguna pregunta, no veo ninguna en el panel, creo yo. Hola. Hola, tengo una pregunta. Adelante. Para el caso de las lámparas ultravioleta, Sí. ¿tienen dimensiones específicas? O, por ejemplo, si yo tengo equipos muy grandes de 100 toneladas y cosas así, la dimensión de estas en relación al tonelaje, ¿cómo se mide? ¿Cómo se calcula? Eso lo presentamos más que nada, perdón, soy un poco de eco. Esto lo presentamos más que nada en la presentación de luces UV porque lo vemos un poco más a fondo, pero la respuesta es que depende más que nada del área que limpiar, no tanto de la cantidad de tonelaje que se quiera manejar. Es una velocidad alta o tienes un volumen muy alto de aire que está pasando a través de este ducto, pues obviamente la eficiencia va a decaer fácilmente, motivo por el cual sugerimos utilizar 2 o 3 lámparas al mismo tiempo. Se vuelve un problema el poder calcularlo, entonces requeriríamos específicamente que te comuniques con los factores adecuados, es decir, perdón, con los factores de tu sistema, digamos, cuál es la cantidad de aire, qué niveles de humedad tienes, cuál es el volumen al cual quieres tú realizar la limpieza, si lo quieres o no aplicar directamente sobre el serpentín, para que sepamos cuántos y de cuáles específicamente tienes que utilizar. Para esto, pues te puedes comunicar con nuestros representantes de ventas. Gracias. Una pregunta. En caso de tener algún equipo que necesite luces ultravioleta, el termostato T10 dices que funciona y él te avisa cuando necesita tener un cambio de las luces. ¿Cómo podemos identificarlo? Así es, en este caso ponemos una notificación en el termostato y esto también se puede comunicar hacia Honeywell Home para poder notificarle al cliente, al usuario final. Vamos a decir, tú haces la instalación en enero 1 del 2021 y en enero 1 del 2022 le va a notificar al cliente, si no es que días antes, ¿sabes qué? Ve hablándole a tu distribuidor para que pueda realizar el cambio de la luz UV y eso tú lo puedes programar.
Por otro lado, también tenemos una tecnología con las luces UV que se llama Smart Lamp. Mencionaba yo hace un momento que dependiendo del número de horas que una lámpara UV se tiene encendida, pues empieza a decaer su eficiencia después del año. Me parece que son 3.000 horas o algo por el estilo. Después de un año completo de uso, ¿no? Cuando Smart Lamp, la propia Smart Lamp tiene un contador que siempre que y cuando se esté encendiendo el sistema, se va a encender la lámpara UV. Al momento en el que el sistema se apaga la lámpara UV. Por ejemplo, en las tiendas departamentales donde hay largos periodos en los cuales se tiene cerrada la tienda, o digamos en las tiendas pequeñas donde de viernes en la tarde hasta el lunes en la mañana no se utiliza, pues no sería necesario tener la lámpara UV encendida todo el tiempo. En este caso, se apaga la luz UV en conjunto con el sistema, o también al final del día se apaga la luz UV, y esto va a ampliar aún más el tiempo de vida de la propia lámpara UV. Y ahí mismo en el propio aplicador, en el propio socket, hay una luz indicadora que una vez que se acaba estas horas, es decir, las horas correspondientes al año, ahí mismo se enciende esa notificación para indicarle al usuario final o a la persona que esté dando el mantenimiento que se tiene que realizar el reemplazo de la lámpara. Ok, gracias. ¿Ah? Julio César, nuestro cliente Enrique Salcedo nos pregunta, ¿qué nos puedes decir acerca del ozono? ¿Del ozono? ¿Te refieres a la limpieza de las emisiones de ozono, ya sea con las lámparas UV o también con los filtros? Pues realizamos la limpieza precisamente con estos dos dispositivos, o incluso si tú tienes a un nivel controlado de humedad, entonces las emisiones de ozono van a ser menores de acuerdo a las reacciones que se tengan. Pero resulta muchísimo más difícil de medir de mi parte. No sabría si respondí tu pregunta adecuadamente. Creo que necesito un poco más de información de lo que quieres saber. Bueno, les voy a compartir lo que nos comparte por el chat. Dice, no hay personas que utilizan emisores de ozono para limpiar el aire. Conozco, pero no resultaría igual de efectivo porque no estás removiendo nada. No es como que, por ejemplo, si tú quieres realizar la limpieza de agua, para realizar la limpieza de agua, ozono en algunos casos. Y ahí en fuera, en el aire, no tendría la misma eficiencia. Si me permite nada más ayudar con la respuesta, soy Jesús Martínez de aquí de TIP. Lo que yo les puedo comentar referente al tema de emplear ozono para la purificación de aire es que no está recomendado por ASHRAE, no es una metodología que se utilice y que esté avalada por las instituciones por las que nos regimos, por lo mismo que es emisión de ozono, y es lo que estamos buscando, pues, reducir, ¿no? Sí se emplea en sistemas, más no es recomendado, y ahora sí que, por ejemplo, en Estados Unidos no es un método que se emplea o que se le está dando difusión en este momento, ¿no? En efecto, y por el contrario, se busca eliminarlo todo el tiempo. De ahí nosotros con el control de humedad, el control de filtro y el control de luz UV buscamos quitarlo del sistema. Ya por último, les comparto nuestros números de soporte técnico para estos 11 países, para Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. Nuestro equipo de soporte técnico de Confort se encuentra disponible de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, hora México, para poder resolver sus dudas, y también en caso de que tengamos algún inconveniente con una instalación o si quieren realizar alguna planeación con cualquiera de estos productos, y como les mencionaba más temprano, si nos pudiesen apoyar con una encuesta de 5 preguntas utilizando sus teléfonos celulares, ya sea Android o iPhone, escaneando este código QR o utilizando una aplicación de código QR para que puedan responder esta encuesta y nos puedan ayudar a mejorar nuestro servicio. Muchísimas gracias a todos por tenerme el día de hoy, a TIP por invitarnos a este evento, y esperamos pueda repetirse muy pronto. Para servir. Hasta luego. Gracias, Julio César, por tu participación. Tenemos una pregunta más, nada más en el chat, por parte de Daniel Díaz. Nos comenta, para el control de bacterias en charolas de condensados, ¿qué químicos o agentes recomiendan? Una vez más, perdón. ¿Qué agente recomiendo para las bandejas de condensado?
Para el control de bacterias en charolas de condensados, ¿qué químicos o agentes se recomiendan? Químicos, ninguno. Nosotros como Residio jamás vamos a recomendar utilizar ningún tipo de químico. Siempre vamos a sugerir y en espacios cerrados utilizar específicamente las luces UV para poder realizar la limpieza. Una de las ventajas de las luces UV es que no requieren ningún tipo de químico, ya sea ni transporte ni aplicación, y solamente requiere que tengas tú un espacio cerrado donde se pueda realizar la limpieza. Si por otro lado lo quieres aplicar, digamos, en fan and coil, debido a que es un circuito cerrado, ahí no sería muy necesario, excepto en los sistemas de filtración. Muchas gracias, Julio César, y a todos los que se conectaron el día de hoy. Les comento que esta webinar va a estar disponible en nuestra cuenta de YouTube para que la vean con más calma y si gustan repasar algunos de los conceptos que se vieron el día de hoy. Les agradecemos mucho su presencia y los invitamos mañana a las 10 a nuestro siguiente webinar. Que tengan un excelente día y seguimos a sus órdenes.